ejecución por otro. Un tercero puede satisfacer la obligación a nombre del deudor. En este caso, este tercero se subroga en los derechos del acreedor. Efectos anormales. Para que el acreedor tenga el derecho a acudir ante la protección del poder del Estado, deben ocurrir dos cosas. Que el deudor no haya cumplido la obligación por una causa que le es imputable. Que haya daño para el acreedor. Mora. Artículos principales. Mora, derecho, y deudor. La mora es la falta de cumplimiento de la obligación en el tiempo oportuno. La Constitución en mora tiene los siguientes efectos. El deudor está obligado a indemnizar todos los daños que sufre el acreedor por causa de su retraso. Además, a partir de ese momento, adicional a los intereses monetarios que pueda tener una deuda, empiezan a correr los intereses moratorios. El deudor es responsable de cualquier daño que sufra la cosa, aun si ésta se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, salvo que se pueda demostrar que la cosa se hubiera perdido también en posesión del acreedor. Dolo. Artículo principal. Dolo. Se le llama dolo a toda acción de mala fe empleada generalmente por la parte pasiva hacia la parte activa para de alguna manera presumir o evadir el cumplimiento de la obligación. El engaño que se emplee para hacer que una persona participe en un acto jurídico puede ser invocado para declarar su nulidad. El dolo no se presume y debe ser siempre demostrado por quien lo invoca. Por lo que respecta a la legislación mexicana, el artículo 1815 del Código Civil de la Ciudad de México, lo define como cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él alguno de los contratantes. La definición que proporciona el Código Civil proviene de la clasificación romana omnis calliditas, fallatia, manchinatio ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adivita. 24. El dolo se considera como un error provocado y no un error espontáneo. Esto permite exigir daños y perjuicios, pues en el error espontáneo no es posible considerar daños y perjuicios. 25. El dolo puede ser dolo bueno o dolo malo. El primero consiste en una pequeña astucia soyertía, que solo exagera las cualidades o el valor de una cosa y que usan mucho los comerciantes, sin tener trascendencia jurídica, ya que solo engendra un error indiferente. 26. Asimismo, este tipo de dolo no afecta la validez del contrato. Mientras que el dolo malo es el que tiene efectos jurídicos. Otras distinciones del dolo son: el dolo principal recae sobre la causa o motivo determinante de la voluntad de los contratantes, esto es, cuando induce a estos a celebrar un contrato que de otra manera no hubieran celebrado, y engendra, por consiguiente, un error vicio o error indiferente. 27. El dolo incidental recae sobre otros aspectos o circunstancias que hacen a un contratante contratar solo en condiciones menos favorables o más onerosas, como en el caso del error indiferente. 28. Culpa contractual. El incumplimiento de una obligación puede ser deliberado o deberse por impericia o negligencia. En el primer caso, se trata de incumplimiento doloso. En el segundo, de incumplimiento culposo. En algunos ordenamientos, la diferencia es importante a la hora de valorar el monto de la indemnización. Para la doctrina subjetivista, a un deudor que faltó deliberadamente a su obligación, se le debe imponer una indemnización más gravosa que a quien hizo todo el esfuerzo posible por cumplir, pero no pudo hacer. Caso fortuito o fuerza mayor. Artículos principales. Caso fortuito y fuerza mayor. Aunque es obligación de todo deudor honrar su deuda, hay casos en que se le exime por imposibilidad de hacer el pago. Siempre y cuando esta situación de imposibilidad no se la haya procurado él mismo, y no haya mediado culpa o falta que le sea imputable. Es el principio: nadie está obligado a lo imposible. El caso fortuito o fuerza mayor es un suceso ajeno al control del deudor que le impide cumplir con la obligación. El hecho debe ser actual e imprevisible o imposible de evitar. Si el objeto de una deuda se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación se considera extinguida. Sin embargo, las indemnizaciones o recepciones de seguros sí corresponden al acreedor que ha pagado el precio de la cosa que pereció. Obligaciones de dar. En la legislación mexicana las obligaciones de dar están comprendidas en el artículo 2011 del Código Civil de la Ciudad de México, el cual establece que la prestación de cosa puede consistir en y en la traslación de dominio de cosa cierta, y en la entrega temporal del uso y o goce de cosa cierta, y
en la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida. Por lo que respecta en la legislación mexicana, las obligaciones de dar comprenden numerus clausus. Desarrollando el artículo 2011 de la legislación mexicana tenemos que a. Traslación de dominio. La traslación de dominio, total o parcial, del derecho de propiedad de una persona a otra. 29. Resulta importante considerar la discusión sobre dominio y propiedad. Actualmente pueden considerarse sinónimos, sin embargo Ruggiero considera que el dominium es el poder que se concede al propietario y el propietas la relación de pertenencia de la cosa a la persona a sí mismo. Castan distingue que la propiedad es un concepto económico jurídico y el dominio un concepto técnico jurídico. 30. B. Entrega temporal del uso o goce de cosa cierta. La entrega temporal del uso o goce de cosa cierta consiste en la transmisión, limitada en el tiempo, que realiza una persona a favor de otra, del derecho a utilizar o percibir los frutos de un bien. 31. C. Restitución de cosa ajena. La restitución de cosa ajena es la devolución de un bien en favor de un poseedor anterior. Para que haya restitución es indispensable que la persona a la que se restituye haya tenido en su poder el bien respectivo en un momento anterior. 32. Obligaciones de hacer. Las obligaciones de hacer quedan exentas por la muerte del deudor o su incapacidad permanente, el concurso, quiebra o interdicción del deudor, fuerza mayor que le imposibilite el cumplimiento. En los siguientes casos, ni siquiera el caso fortuito o fuerza mayor eximen al deudor de cumplir con la obligación. Cuando esté constituido en mora, salvo que se demuestre que el objeto se hubiera perdido igualmente en posesión del acreedor. Cuando haya contratado asumir las consecuencias del caso fortuito o fuerza mayor. Cuando el suceso haya sido ocasionado, o se haya sufrido, por una acción que le es imputable. Imprevisión. En algunos ordenamientos, existe la figura de la imprevisión. Posterior al establecimiento de una obligación, pueden suceder cambios totalmente ajenos al control del deudor, que hagan del cumplimiento de la obligación tal y como fue pactada en exceso gravosa. Ante tales situaciones, el derecho otorga la posibilidad de ajustar las condiciones de la obligación para que se asemejen a lo que fue pactado originalmente. Tal sería el caso de periodos superinflacionarios, o de alguien que haya asumido una deuda en una moneda extranjera y posteriormente se produzca un periodo de devaluación excesiva de la moneda nacional. Cláusula penal. En la constitución de la obligación, el deudor se compromete a una prestación accesoria de un documento supuesto que no interviene en el mesurado caso, en caso que no cumpla el objeto principal de la obligación. La cláusula penal es como una anticipación a los daños y perjuicios de un eventual incumplimiento. Si la obligación se cumplió parcialmente, la pena debe ser proporcional. La cláusula penal es accesoria. Si la obligación se extingue sin responsabilidad para el deudor, éste no debe pagar la cláusula penal. Además es subsidiaria porque el objeto de la obligación sigue siendo el mismo.